Muy buen día. Hoy voy a explicar sobre la álgebra de Dijkstra. ¿Qué es y para qué sirve? En el teorema de grafos, este algoritmo es para encontrar el camino más corto posible del vértice original y del último vértice. Es también conocido o llamado como caminos mínimos. Este algoritmo permite reconocer el camino mucho más corto, y su nombre se refiere a su creador, Edgar Dijkstra, quien lo describió por primera vez en 1959. En este grafo voy a ponerlo en práctica y enseñarles cómo se resuelve con el algoritmo. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un cuadro donde se colocará los nudos y los pasos que se realizarán. Para empezar, tenemos que tener el nudo original, que en este caso, en este grafo, será A. Como A no proviene de ningún vértice, entonces se le colocará 0. Y como se define que A es el nudo original, entonces colocaremos 0,A. En el caso de B, como la arista vale 3 y proviene del nudo A, se colocará 3,A. En el caso de C, como la arista vale 1 y proviene del nudo A, se colocará 1A. Entonces, vemos que D, E, F, G y H no se llegan, por decirlo, a vincular con el nudo A. Entonces, colocaremos un símbolo que nos indicará que no pertenece a ese grupo. En este caso yo puse X. En el paso 2, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar cuál de estos dos es el menor, es el valor mucho menor en aristas. Podemos ver que el C, es el menor, ya que 3 es un número mucho mayor. Entonces, en el siguiente paso, lo definimos. Pero antes, cuando definimos A en el primer paso, también tenemos que colocar un símbolo que nos dice que A ya está definido. En este caso yo puse el símbolo infinito. Ahora, con el nudo B, como es un número mucho mayor, ya no lo vamos a necesitar, entonces yo lo coloqué el X. Y como C es la arista que tiene el menor peso, entonces lo volvemos a definir en el paso 2. Ahora, en D, como podemos observar en el grafo, el D está vinculado con la arista de C. Entonces, si nos damos cuenta que A, al estar conectado con C, ya lleva el número 1. Y C con D, como la arista está conectado con 2, se suman las aristas, que vendría a ser 3. Y como proviene de la arista C, entonces colocamos C. En la E, como no está vinculado con la C, entonces no lo colocamos. En el caso de F, como está vinculado, entonces llegamos a sumar la arista, que es 5, más la arista de C, que viene a ser 2, perdón, que viene a ser 1. Entonces, 5 más 6, 5 más 1 nos da 6. Como G no está vinculado con el nudo C, entonces no lo colocamos. Y lo mismo pasa con H. Entonces, en el paso 3, la arista A, el nudo A, como ya está definido, seguimos colocando el símbolo que nos dice que ya está definido. En B seguimos colocando X porque no lo vamos a usar. En C colocamos el símbolo que nos dice que ya está definido. Y como podemos ver, en este paso 2 podemos ver el valor 3 y 6.
como podemos observar, el valor menor es de D, que viene a ser 3C. Entonces lo volvemos a colocar en el paso 3. Ahora, lo que vamos a hacer es que si nos fijamos en D, está conectado con dos aristas, que es F y que es E. En E podemos observar que está con el número 4, pero como D ya está vinculado con C y con A, entonces sumamos los valores, que es 1, 2 y 4. Entonces lo que nos da 7. En F, como está vinculado con D, colocamos el 2, que es el valor de la arista, y de D los valores que están vinculados con D, que viene a ser 3. 3 más 2 nos da 5. Entonces, en G, como no está vinculado con D, lo colocamos X. En el paso 4 volvemos a poner el símbolo que nos dice que está un nudo definido. Y como podemos observar, aquí en estos valores, el número mucho más menor es 5. Entonces definimos el número 5. Ahora, en H, como E está vinculado con H y el valor es 1, entonces sumamos ese valor de la arista con la vinculación que tiene E, que viene a ser 4, 2 y 1, lo que nos da resultado 8F. Entonces, como 8 es el único valor, lo volvemos a definir como final en el paso 5. Colocamos los símbolos, que es el símbolo de que nos dice que ya definimos un nudo, y el símbolo que sabemos que no tiene que ver con el paso. Y como respuesta es 8F, lo cual la ruta viene a ser los nudos que están definidos, que es 0A, 1A, 3C y D. Si nos damos cuenta, en el grafo es el camino más corto. ¿Por qué el camino más corto? Porque los vértices es el número mucho menor. Y eso es todo, espero que me hayan entendido. Muchas gracias.